Jesús, porque nos permites reunirnos para aprender de ti. Dame facilidad de palabra para hablar este mensaje para quienes están aquí presentes. Dame la firmeza para hablar de tu amor y prepara los oídos para los que están escuchando aquí o en el video tu palabra, y que tu palabra abunde grandemente en sus vidas y corazones. En tu nombre, Jesús. Amén. Estamos en el año de fructifica y florece. Cada vez que estoy estudiando esto digo, nunca terminamos de fructificar y florecer. Es una constante, hay temporadas. Y particularmente todo el mes de febrero dije que me iba a dedicar a hablar sobre frutos de justicia. Esta es la tercera entrega. Hablamos primeramente la generalidad de que era un fruto de justicia. El domingo pasado estuvimos hablando que Dios es justo y hablamos de la justicia de Dios y que la justicia de Dios tiene que ver con su misericordia y tiene que ver con su santidad. Y hoy quiero hablarte de los tipos de justicia de Dios para que podamos entender qué es un fruto de justicia, que será la siguiente entrega y la penúltima. Hoy quiero hablarte de tipos de justicia de Dios, ¿no? Por lo regular la gente habla de la justicia divina y es muy general. O la justicia de Dios y es muy general. Pero a veces pensamos que la justicia de Dios se parece a nuestra justicia y no tiene nada que ver. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Por eso si tú le dices, Dios, haz justicia, tengamos cuidado, porque cuando Dios es justo, agarra parejo, ¿no? Y yo creyendo que soy más justo que la persona que me acaba de lastimar o ofender, Dios puede decir, tanto le toca a él como te toca a ti. Por eso mejor pidamos misericordia, ¿no? Y en esta parte yo quiero hablarte, lo he estado estudiando, llevo 4 semanas estudiando, nunca lo había estudiado, llevo más de 30 años de cristiano y nunca lo había estudiado. Se vuelve interesante cuando ya estudias para ti y estudias para poder enseñar a otros y es algo maravilloso. Vayamos a la introducción, viene en Romanos capítulo 3. Vamos a ver igual muchos versículos, pero vayamos a Romanos capítulo 3. De hecho, si quieres saber mucho de la justicia de Dios, el libro de Romanos en el Nuevo Testamento es excelente para esto. Romanos capítulo 3, versículo 10. Bueno, vamos a empezar desde el versículo 9. Pablo, hablando a la iglesia de Roma, donde habían elementos multiculturales, ellos se enfocaban mucho en sus obras, en las actividades, porque aprendían a dar ritos o acciones para que sus dioses les escucharan. Los cristianos recién convertidos en Roma se jactaban que hablaban mucho de la gracia. Y Pablo les llama la atención diciendo lo siguiente en el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hasta ahí lo vamos a dejar. Pablo empieza a decir, ¿saben qué? No hay justo ninguno. Y tener cuidado con justificarnos es todo un tema. Cuando hablamos de que no hay justo ninguno, tenemos que entender por qué no hay ningún justo. Y para eso vamos a hablar de los tipos de justicia que Dios establece en su palabra. Cuando conocemos la justicia, que es una de las facetas más fuertes de Dios, podemos entender su bondad, su misericordia y por lo tanto su amor. Entre más sepamos de la justicia de Dios, más podemos disfrutar de su amor para con nosotros. Hablábamos el domingo pasado que directamente aprender del amor de Dios y aprender de su justicia nos movilizaba. Y recuerdan que la cruz nos muestra el amor de Jesús, pero te voy a decir algo, la cruz revela la justicia de Dios. Romantizamos de repente, sí, Dios, yo te amo. Dios, y quiero que lo entiendas y es el objetivo principal de esta plática. Sí, entender que Dios nos ama, pero Dios lo que hizo en la cruz fue por justicia, para que no viviéramos
lo que realmente nos correspondería. Y es por medio de Jesús. Pero para eso necesitamos entender los tipos de justicia. ¿Recuerdan? En la cruz vemos su amor expresado, pero también en la cruz vemos su santidad vindicada. En la cruz vemos su justicia realizada, pero también en la cruz vemos su misericordia extendida. De eso se trata la misericordia de Dios y sobre todo el tema de la justicia de Dios. Vamos a hablar de 4 tipos de justicia. Una se divide en 2 muy particulares. Número 1, la justicia legislativa. ¿Habían escuchado esta parte? Suena mucho legal, sí, es una cuestión legal. La justicia legislativa de Dios habla de todas las leyes, principios, preceptos que Dios le dio a su pueblo en el Antiguo Testamento y que le ayudaban a movilizarse en la dinámica con Él. Repito, la justicia legislativa son las leyes, principios, preceptos que Dios le ha dado a su pueblo para que pudieran conocerle a Él y moverse, ¿no? Y uno diría, bueno, ¿ahora qué tanto nos aplica a nosotros? Sí, Dios es el juez justo que legisla, que pone leyes a su creación a través de sus leyes. Y estas leyes tú las puedes ver en Éxodo, todo el libro de Éxodo, en todo el libro de Levítico, en todo el libro de Deuteronomio y algunas porciones de Números. Y le enseña al pueblo de Israel dinámicas de las leyes que Él quiere que obedezcan. Leyes morales que hablan de la conducta, como los 10 mandamientos. Viene en Éxodo 20. 10 mandamientos. No matarás, no robarás. Tiene que ver con la conducta moral. ¿Sí? Leyes morales. Pero también empieza a hablar de leyes ceremoniales. Cómo acercarse a Dios, la dinámica de adoración, cómo se hace una reunión o culto en aquel entonces, cómo podrían hacer el sacrificio, cómo te presentabas en santidad con Dios, cómo hacías fiestas, ¿no? Los judíos saben que Dios les ordenó fiestas, descanso como el Shabbat, hacer la fiesta de las luces, una fiesta anual, una fiesta cada 7 años, librando a tu siervo. Estas leyes, tanto de ceremonias como de festividades, también son parte de la justicia legislativa. Y había reglamentos o temas muy particulares si no se cumplía esto, ¿no? Había una regla, por ejemplo, de que el recién casado no podría ir a la guerra durante 6 meses. ¿Sí sabían eso? Y era una ley. Quien rompía esa ley, 6 meses al inicio y después lo cambiaron, no sé si a 1 año. Y esas reglas eran tan firmes que, ¿a cuántos les gustaría aplicar eso en el trabajo? Me voy a casar y no vengo al trabajo 1 año y me pagan. ¿A cuántos les gustaría eso? Ay, padre, ¿no? No, pues no se aplica aquí en México, pero veamos, ¿no? Pero también hay leyes civiles que tienen que ver con la vida social, la vida económica y la vida del trato con los demás. Y eso es lo que vamos a estar hablando posteriormente. ¿Dios sigue pidiendo que obedezcamos los 10 mandamientos, sí o no? En su justicia legislativa sí, dice: no robarás, no matarás porque yo soy vida, no mentirás o dirás falso testimonio contra tu prójimo porque yo soy verdad. Jesús lo reafirmó diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Las leyes que tienen que ver con la conducta, eso es algo particular que ayuda. Ya me está ayudando mi esposa. Si es 1 año que le decían: está recién casado, no hagas nada, pon feliz a tu esposa, trabaja en la casa, limpia el baño ahí también y no vayas a trabajar, ¿no? En Deuteronomio 24 lo pueden ver. Hay algunas leyes que por cuestiones culturales no podemos aplicar porque no estamos en un desierto, porque ya estamos en otra dinámica cultural, pero hay leyes que tienen que ver con nuestra conducta inmoral, que no importa el espacio, el lugar, son atemporales y tenemos que seguir obedeciendo. Para quien diga, es porque lo del Antiguo Testamento ya no nos aplica, Dios sigue siendo Dios, y vamos a verlo ahorita. Su palabra, su verdad y sus mandatos nos siguen aplicando a nosotros. Ay, estoy en la gracia y puedo matar en el nombre de Jesús. ¡Pum! No, seguimos viviendo bajo esta ley. Y Jesús vino a decir: yo no vengo a romper la ley, vengo a cumplirla. La justicia legislativa, y ojo, Dios nos va a juzgar a partir de estas leyes. Y cuando vamos viendo en la ley moral, en la ley ceremonial y en la ley civil, las leyes civiles tienen que ver mucho con la última justicia que vamos a ver, que es la justicia social.
¿Le das de comer al pobre? ¿Le das al necesitado? ¿Le das al menesteroso? ¿Al extranjero le ayudas? ¿A la viuda, al huérfano le apoyas? Si tú y yo no lo hacemos, es todo un tema. Es porque tengo muchos problemas. Bajo esta ley, Dios nos va a tratar. Dios va a decir, ok, eres salvo, eres mi hijo, eres mi hija, pero hay leyes que todavía se respetan, ¿no? ¿Cuesta trabajo entenderlo? Sí, pero es ahí donde tenemos que aplicarnos. Te pido que me acompañes a Romanos capítulo 7, más adelante, versículo 12. Hay muchas cosas que podríamos hablar de la ley, de la justicia legislativa de Dios, pero dice Romanos capítulo 7, versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué está hablando que el mandamiento es bueno, justo y santo? Porque está hablando que las características de Dios, en su justicia legislativa, así como Dios es justo, sus mandatos son justos. Así como Dios es bueno, sus mandatos son buenos. Y por eso no tenemos que desechar los mandatos de Dios, los 10 mandamientos, por ejemplo. ¿Sí me explicó? Lo resumimos y decimos, bueno, Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo y ya. No, si amas a tu prójimo, no le robas, no deseas a su mujer o a su hombre o a su casa. La Biblia dice a su buey, a su ganado, no andas codiciando, ¿no? Por eso en la iglesia hemos decidido también guardar el día de reposo. Porque hay mucha gente que dice, no, pero esa para la ley, entonces 9 mandamientos sí y 1 no. Hoy, guardar el día de reposo, lo hemos estado explicando, el Shabbat es que podamos tener un tiempo para descansar, un tiempo para conectarnos con Dios y un tiempo para buscarlo a Él. Y eso es algo importante. Por eso si un día no nos permiten rentar el lugar, si algo pasa, vamos a ocuparlo y vamos a ser también intencionales en algún otro día para que directamente un día descanses y también hagas lo que hizo Jesús en Shabbat. Además de descansar, ir a lugares donde gente nunca va a venir a una iglesia y compartirles el Evangelio. Aprender a obedecer los mandatos cuesta trabajo, pero no es imposible. El mandato es bueno, es justo. Así como Dios es bueno y justo. Y por eso hay que aprovechar los romanos. Pablo lo está diciendo a los romanos, ¿sabes qué? La ley a la verdad es justa. No la tienes que desechar, pero ojo, tampoco es vivir por la ley, es vivir por la gracia, pero aplicar la ley. Pero no se queda ahí. Es un Dios justo cuando hablamos de justicia legislativa, y Dios legisla por medio de sus leyes, y sus leyes es la expresión de su carácter. ¿Por qué obedecemos la ley de Dios? Porque es parte de su carácter. Por eso la justicia legislativa muestra que Dios es recto, es justo. Ay, Chucho, pero me he encontrado con versículos que son muy raros, muy machistas, muy feos. El mandato que decía, si tu hijo es rebelde con tu más, sácalo del campamento y apedréalo. ¿Cuántos dirían? Hay veces que me dan ganas y otras de, eso es muy drástico, Dios, ¿no? La idea de entender la justicia legislativa es para ver sus leyes, porque nos lleva al segundo punto, la justicia distributiva de Dios. Se pone más interesante cada vez. Pone leyes para poner como la base de todo, pero empieza a hablar de la ley distributiva. La ley distributiva es, si Dios legisla su creación, la creación debe dar cuentas a su Dios que es justo. Justicia distributiva. Dios distribuye, viene aquí la palabra distribución. Y Él es justo y en su justicia distribuye a todos, buenos y malos, creyentes y no creyentes, mexicanos y kuwaitianos, ¿cómo se dicen los de Kuwait? ¿Kuwaitianos? ¿Kuwitos? No sé, a todas las naciones, a todas las personas les distribuye. ¿Y qué distribuye? Es la forma en la que Dios distribuye bendiciones, recursos y recompensas. Bendiciones, recursos y recompensas en primera instancia. Dios es justo y a todos nos dio algo. Levanten la mano, por ejemplo, 3 cosas básicas que Dios nos dio. Levanten la mano, ¿cuántos saben que Dios te dio tiempo? Un tiempo determinado en la vida aquí en la tierra. Todas y todos tenemos un tiempo. No sé en qué temporada vas y cómo lo dividimos, el tiempo en temporadas, en años, en décadas, en espacios. Nuestra temporada en el lugar de los hijos es algo particular. Tú has tenido temporadas en otras iglesias.
Yo tuve que haber aprovechado todas mis temporadas en Peniel, en Conquista, en Como en el Cielo, en el lugar de los hijos, y no sé a dónde Dios me lleve. Tengo que redimir los tiempos, porque Dios me dio un tiempo y me va a pedir cuentas, a ti también. Pero además del tiempo, nos da tesoros. Los tesoros es todo lo que puedes lograr con tus manos, el fruto de tus manos, tu trabajo. Los tesoros también tienen que ver con tu dinero, cómo lo inviertes, en qué lo gastas, si le debes a Coppel o a Herbalife, no importa, eso también vamos a dar cuentas. La pobreza económica también tiene que ver con falta de mala administración. De hecho, Jesús, falta de administración, sí, gracias, es un problema de mala administración y no tener una buena administración. Jesús nos llamó no a ser exitosos, ojo, no está peleado con el éxito, nos llamó a ser fieles administradores. ¿Estás siendo fiel administrador o administradora de los recursos? Esto es de tu dinero. El dinero mueve mucho. Invertimos nuestro tiempo mucho para obtener dinero y pagar cosas, tener gustos y gastos. Después tendremos el fruto de nuestras manos, que es todo un tema para hablar de esto. El dar fruto es que también seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y en la justicia distributiva, en esos tesoros, Dios te dio talentos también. Levanten la mano quienes ya conocen sus talentos, sus dones, estas capacidades particulares que te ayudan a desarrollar algo en particular. Levanten la mano si tú ya conoces tus talentos, dones o capacidades. ¿Okay? No todos levantaron la mano. Dios nos va a pedir cuentas y nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Y vamos a ver ahorita unos versículos muy, muy bonitos, muy fuertes. Por ejemplo, 2 de Corintios 5:10. 2 de Corintios 5:10. 2 de Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Justicia distributiva. Dios es justo y hace salir su sol sobre buenos, sobre malos. Distribuye igual su lluvia sobre justos e injustos. Le da COVID a creyentes y no creyentes. Se mueren cristianos y no cristianos. Tiembla en México y en China. A todos nos parece igual. Oye, pero ojo, pero yo como cristiano no pasará esta peste sobre mí. No somos... Tengamos cuidado con utilizar la exclusividad de versículos, porque cuando te toca algo malo, entonces vienen las dudas. ¿Y por qué a mí, Dios? Porque dice que ni plaga tocará mi morada. ¿Y por qué a mí si yo soy creyente? ¿Qué crees? En la justicia distributiva dice que el trigo y la cizaña crecerán, que a lo bueno y lo malo le acontecerá a todos. Y no es de que Dios no cumpla sus promesas y no nos proteja. Sí hay promesas muy claves para nosotros, pero siendo Dios justo, a todos nos va a tocar con la misma medida. Y si tú dices aquí, lo checas bien, dice que todos nosotros comparezcamos, todos los presentes aquí, no importa la edad, el tiempo, si has venido poco a la iglesia, si no vienes, si llevas mucho tiempo, y cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estuvo en la carne, sea bueno o sea malo. Le está hablando Pablo a los creyentes en la iglesia de Corinto. Por las cosas malas que hacemos aún como creyentes vamos a recibir algo. Por las cosas buenas que hacemos como creyentes vamos a recibir algo. Eso es parte de la justicia distributiva. ¿En serio? Sí, para que lo entendamos un poquito más, vamos a Mateo capítulo 5. Vamos un poquito para atrás. Un ejemplo que Jesús dio muy claro de cómo es el reino de los cielos. Después de hablar del sermón del monte, ok, me equivoqué, perdón. Sí, déjenme, lo anoté mal, perdón, ahorita voy con este versículo que les voy a explicar. No, permítanme un instante.
porque en mis notas se ve bonito, pero 25, perdón, en lugar del 5, es Mateo 25. Ok, sí, ese es el 25, 25:14. Me faltaba un 2. Jesús está hablando del reino de los cielos y empieza a hablar por parábolas. Y habla de una parábola que tiene que ver con su cercanía, después de las 10 vírgenes, al inicio del capítulo 25. Y en el versículo 14 dice, porque el reino de los cielos, donde reina el juez justo, donde está Dios, dice, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Somos nosotros sus siervos, nos entregaron bienes. A uno dio 5 talentos, que en aquel entonces era una medida económica, una forma de recibir dinero. A otros 2 talentos y a otro 1 talento. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Pausa. El reino de los cielos es del juez justo que les da a todos sus siervos talentos. Aquí está hablando de una medida económica, pero lo podemos aplicar para la medida también de tiempo, de talentos, de tesoros. Las 3 cosas que todos vamos a dar cuentas. Dios te distribuyó tiempo, te distribuyó tesoros y también talentos. Es tu responsabilidad saber cuál es tu talento, tu capacidad, y hasta desarrollar nuevas capacidades y nuevos talentos y regresárselos a Dios. Dios le va a decir a Luis Miguel, el cantante, te di el talento de cantar. ¿Cómo lo ocupaste? ¿No? Y también decir, ¿y cómo lo ocupaste para darme gloria a mí? A ti te di el talento de administrar, te di el talento de ayudar, te di el talento de escuchar a la gente, te di el talento de hacer una rica capirotada. ¿Cómo lo ocupaste y me diste gloria a mí? ¿Estás listo para dar buenas cuentas a Dios? La idea de los pastores es que tenemos que ayudarles a ustedes a que puedan dar buenas cuentas a Dios. Por eso cuando viene la gente a la iglesia les hacemos la pregunta, ¿a qué te llamó Dios al lugar de los hijos? Y entre estas preguntas también les decimos, ¿y qué cosas tú le darás cuentas a Dios? Y como iglesia y como pastores te podemos ayudar a que des buenas cuentas. Esa es la idea del pastorado, de guiar, de instruir, ¿no? Cuando Dios nos diga, ¿qué hiciste con esta persona durante este tiempo? Quiero darle buenas cuentas a Dios. Queremos darle buenas cuentas a Dios. Si tú no conoces cuáles son tus talentos, dones y capacidades o habilidades, es muy buen tiempo. Aquí en la iglesia vamos a tomar algunas pláticas, pero acércate con otras personas y di, yo necesito saber cuál es mi talento, don, capacidad, habilidad, porque le voy a dar gloria a Dios con esto. Si tú dices, no se ocupa aquí en la iglesia, oye, ¿sabes qué? No se somete solamente a este espacio, hay que brillar y ser luz en medio de todos lados. Vamos a hablar de dones espirituales, dones ministeriales, también dones de iglesia, pero también hay dones tan naturales. Levanten la mano quienes son buenos en la cocina. Que hagan algo rico en la cocina, levántela bien. Saca una foto de Adriel para que ellos a la próxima traigan algo de comer, ¿no? ¿Quiénes son buenos administrando el dinero? Que digan, mira, estamos a 16 y no se me ha acabado la quincena. Todavía tengo la quincena completa. Eso también es un buen don. ¿Cuántos son buenos para hacer relaciones públicas? Levanten la mano. Ayúdenme al rato a saludar a todos los demás, por favor. Les voy a pedir cuentas. ¿Cuántos son buenos músicos o saben algo de música? Necesitamos. Así, ¿han visto ese meme? Que queda ahí grabado. Hay muchas habilidades, talentos que necesitamos en todas partes. ¿Cuántos tienen experiencia en algo? Ya sea bueno o malo que digan, tengo mala experiencia y puede servir de testimonio. Eso nos sirve a nosotros como familia, como comunidad. Y también Dios te va a dar cuentas, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. A mí me ha dado Dios la oportunidad de leer muchos libros. Y uno podría decir qué jactancioso, no, qué preocupante, porque entre más estudio, más Dios me va a pedir cuentas de lo que sé. Y no me puedo hacer sordo por eso. Y si sé de defensa a la niñez y de prevención de abuso sexual, y si no tengo niños, porque no tengo niños, no ocupo ese conocimiento. No, por eso hablamos a la iglesia y decimos, cuiden a sus niños y hagamos esto, porque Dios me va a pedir cuentas a partir de lo que sé. Vamos a dar cuentas. En la justicia distributiva, vamos a dar cuentas. Y si sigues leyendo el versículo 14, el capítulo 25, dice,
el versículo 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me diste, me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de allí afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús está hablando aquí de la justicia distributiva de Dios en un mismo reino. Y va a llegar el punto donde sabes que tú no diste cuentas a mí. Eso es fuerte. No es el tema, está muy interesante para hacer más información de ahí, pero lo que te quiero decir es: Dios a todos nos dio tiempo, talento, tesoros. En su justicia distributiva, el problema es de que nos volvemos injustos y decimos: ¿por qué le das más a él y a mí no? ¿Por qué ella sí y a él no? ¿Te ha pasado alguna vez? Somos humanos y nos comparamos. Porque yo que me porto bien me está yendo mal, y estos que luego oran, tú les contestas. ¿Te ha pasado alguna vez? Yo que sigo orando por esta enfermedad, no se me quita, llevo 15 años, y este nuevo que llegó, porque él lo consientes, ¿no? Y en la justicia distributiva a todos Dios nos da, y Dios no quiere que nos quedemos sin hacer nada. Dios nos va a pedir cuentas. Él es justo. Pero la justicia distributiva se divide en 2, y lo vimos en este pasaje. La justicia que es retributiva y la justicia que es punitiva. En este pasaje vemos 2 áreas. Justicia retributiva, que te retribuye, que te recompensa, que te da. Pero también está la justicia punitiva, la justicia de Dios que castiga y pone también límites. Cuando yo lo empezaba a estudiar decía: sonaba fuerte y ahora empieza a sonar cada vez más fuerte. En la justicia distributiva se habla de la justicia retributiva. Job 34:11. Voy ahora ya con más versículos. Job 34:11. Y dice: porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Cuando estamos hablando de la justicia retributiva, sí es dar un pago, una recompensa por un servicio prestado. Y aquí le está diciendo al siervo fiel en Mateo 25: me diste, pues te doy, buen siervo fiel, pasa. Le está recompensando. Inclusive recompensa su fidelidad. Por cuanto lo hiciste bien, te voy a dar lo que el que hizo mal, se lo voy a quitar y te lo voy a dar a ti. Eso es una retribución. ¿Alguna vez alguien ha tenido la bendición que el SAT te regrese dinero? ¿Alguien ha tenido esa bendición? Ay, Dios les bendiga. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué? Saldo a favor. ¿Cuántos han tenido saldo a favor? Dios, que seamos una iglesia de saldo a favor en muchas áreas. Que te regrese dinero el gobierno. ¡Qué loco! Una retribución por haber hecho algo bien y a tiempo. Paga tus impuestos. ¿No? Esa es una situación particular. La justicia distributiva de Dios se divide en: voy a tener justicia retributiva. Al que hace el bien, le voy a dar bien. Conforme a sus frutos, le voy a dar. Y vayamos a otro versículo. Por ejemplo, Hebreos 6:10. Hebreos 6:10.
Me están echando porras del otro lado. Sí se puede. Es porque cuando lo estuve estudiando, mi corazón, 6:10. Chécalo bien. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermanos que vienen de hace mucho tiempo de otras iglesias, si tú llegaste a servir a Jesús, Él no es injusto para recordar lo que hiciste en tu primer amor al servir a la gente, en ayudar a otros, en estar en algún servicio. Y Él es fiel y justo para pagarte lo que hiciste por los santos, por la gente. Esa es una retribución que no nos damos cuenta, que a lo mejor pues ni las gracias me dieron, pero Dios lo tiene en cuenta. Dios sí lo sabe, en su justicia retributiva dice, yo sé lo que has hecho para bien para otros. Aún en tu casa, cuando tú haces las cosas con tal de que esté bien tu familia, y ni las gracias te dan, al contrario, dejan peor, Dios retribuye esa parte, ¿no? Y ahí subraya ese versículo y recuérdalo. Dios no es injusto para olvidar tu obra y el trabajo de amor que has mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Aún si alguna vez gente de iglesia, gente creyente o cristiana te lastimó, te abusó en el servicio, Dios es fiel y justo para pagarte de acuerdo a lo que tú hiciste en tu corazón. Si tú dices, ay, pero ahora ya estoy acalambrado o dolido por servir y ay no, ya me siento mal, Dios es justo para también sanarte y para que también puedas reconocer que Él te va a dar. Eso es algo grandioso. Segunda de Timoteo 4:7. Atrasito. Segunda de Timoteo 4:7. Yo sé que algunos se lo saben de memoria, porque está muy bueno. Pablo le está diciendo sus palabras finales, dicen que es una de las cartas finales a Timoteo, y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y después dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Estamos hablando todavía de justicia, ¿no? Estamos hablando de esta justicia retributiva. La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, vuelvo a repetir temas de justicia, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si tú y yo amamos su venida y decimos, Maranata, ven Señor Jesús, pues también le hemos servido y tiene coronas, las cuales se las vamos a regresar porque Él es el digno de toda honra, gloria y honor. Ok, justicia retributiva, te va a dar de acuerdo a la obra para amar a Él o por amor a Él que hiciste. Pero la siguiente parte igual de la justicia distributiva, recuerden, es la justicia punitiva. Dios, como un juez justo, distribuyó a todos, pero en la justicia retributiva le va a dar al bueno lo bueno que hizo, y en la justicia punitiva le va a dar al malo lo que se llama el castigo. Y había muchos versículos, por cuestión de tiempo no saqué todos, pero si tú empiezas a indagar qué es lo que le da Dios al malo y al impío, te vas a dar cuenta que Dios es justo y suena sanguinario y no es el Dios de amor que vemos, es el Dios fuerte. Te voy a poner a más dos versículos que son fuertes. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Empieza a hablar Pablo a la iglesia de Tesalónica en su segunda carta, les empieza a explicar, habían perdido la noción y había peleas diciendo, no, Dios no juzga, y empieza a hablar del Dios justo. Cuando empiezas a leer Tesalonicenses, empiezas a checar esto. De hecho, en algunas Biblias aparece un lema que dice, Dios juzgará a los pecadores en la venida de Jesucristo. Pero yo quiero que leamos si quieres desde el 6, ayúdenme desde el 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder. Está hablando de su segunda venida en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna,
perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hasta ahí tú puedes seguir leyendo. Si lo lees con más detenimiento te vas a dar cuenta. Ay, esto es lo fuerte. Dice, pagar retribución a los que no conocieron a Dios. La primera cosa que Dios castiga es que no quieran conocer a Dios. Por eso la importancia de que nosotros prediquemos el Evangelio. 2, ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo lo empecé a estudiar, ojo, el Evangelio no solamente es una invitación, es una ordenanza. No es una invitación sola, arrepiéntanse, no es una ordenanza, arrepiéntete. Es una invitación que te lleva a que obedezcas. Yo espero darme a entender este tema. El Evangelio no solamente son buenas nuevas o una invitación. El Evangelio es un mandato a que nos arrepintamos, a que obedezcamos. Por eso mucha gente en la iglesia los invitamos a conocer a Jesús. Y mucha gente no quiere la invitación. El problema, Jesús no hacía invitaciones. Jesús decía, arrepiéntense, el reino de los cielos se ha acercado. Daba una orden. Y por eso tenemos que reestructurar como iglesia. Cuando estamos aquí al frente del micrófono, les invitamos a aceptar a Jesús en su corazón. Luego así romántico, porque hasta lo hacemos como un mecanismo y estamos aprendiendo a orar. Dios, guíanos a realmente cómo enseñar a la gente, a guiarlos al verdadero arrepentimiento. No lo podemos hacer nosotros, pero podemos enseñarles, mandarles que lo puedan hacer. Aquí nos dice que no obedecieron al Evangelio. Si no se obedece, entonces se desobedece. Y en la justicia punitiva de Dios, en la justicia que castiga a los que no obedecieron a Dios y a los que no obedecieron el Evangelio, ok, entendemos, los que no obedecieron a Dios son los no creyentes. Pero cuando seguimos estudiando, los que no obedecieron el Evangelio es que vayas por todas las naciones, predicando el Evangelio, las buenas nuevas, haciendo discípulos, enseñándoles a que guarden todas las cosas y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ojo, si eso, los que estamos aquí, no lo obedecemos, hay un tema ahí. Hay un tema ahí, más fuerte. Ay, yo pensé que solamente en el Antiguo Testamento Dios era como muy justiciero, juicioso y malo. Vámonos a Apocalipsis para ver lo que dicen acerca del Dios. Apocalipsis 16. Apocalipsis 16. Versículo 5. Juan en la isla de Patmos está teniendo una revelación. Está viendo la etapa de las copas de la ira de Dios, el Dios del Antiguo Testamento, que a veces decimos que en el Nuevo Testamento es puro amor. No, sigue siendo el mismo Dios de amor y justicia. Pero checa lo siguiente, versículo 5, y oía al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Checa, justicia y santidad van de la mano. Siguiente, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. A todos los malos que no aceptaron a Jesús. No sé si lo está hablando simbólicamente, metafóricamente, o va a ser algo que a los malos que mataron a creyentes les va a hacer que beban sangre, porque se lo merecen. ¡Qué fuerte! Justicia punitiva. Sí, Dios está diciendo, al malo le voy a dar la maldad y a los que obraron mal les va a corresponder eso. Eso es fuerte, pero esa es una realidad del Dios justo y bueno. No solamente es del Antiguo Testamento, es la parte del Nuevo Testamento. Y después dice el versículo 7, también oí a otro, está hablando de los seres vivientes, pues desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y son justos. Y a los amigos y compañeros de la escuela y el trabajo que se burlaron de ti y que no quieren aceptar a Jesús, que no se arrepienten, les va a tocar esto. Ahí cuando estemos en el trono, en la justicia de Dios, no vamos a poder decir, da chance, otra oportunidad. Nos va a tocar ver esto, porque Dios es bueno y es justo. Eso es fuerte. Suena muy fuerte,
Y mientras estudiaba esto, a ver Dios, pero ¿cómo? Y Dios decía, paro tu pensamiento porque tu pensamiento no es justo. Hay cosas de mi justicia que aún tu mente no va a entender. Aunque seas un luchador de justicia y quieras ver por el bueno y aún decir, sé justo aún con el malo, si no aceptan mi misericordia, en mi justicia, les voy a dar lo que merecen. Y yo que escucho casos de abuso sexual así hasta el tope, y uno a lo mejor cuando escucha cosas feas dice, sí, se lo merece. Llegando al juicio, que Dios va a decir, les voy a dar sangre porque sangre derramaron. Qué fuerte, ¿no? Pero es la justicia punitiva. Y concluyo con esta justicia siguiente, la justicia restaurativa. Hemos hablado de la justicia legislativa, la justicia distributiva, la cual se divide en justicia retributiva, que da el pago y la recompensa, y la justicia punitiva, que da el castigo. Pero viene la justicia restaurativa. De acuerdo a lo que nosotros hemos vivido, estaríamos todos volviendo al mismo Romanos 3, no hay justo ni aún uno. Y por justicia de Dios a ti y a mí, aún con mucho tiempo de creyentes, nos correspondería vivir esto. Pero viene un tema en la justicia de Dios, porque Él es bueno y usa la misericordia en medio de la santidad, viene una justicia restaurativa. Y esta justicia restaurativa tiene que ver con lo siguiente. Pero ¿habían levantado una mano? ¿Qué? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta generación, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Es mandatorio. Afirmamos que el Evangelio no es una invitación, te invito a la iglesia que conozcas a Jesús, te invito a que te arrepientas. Yo estoy en ese proceso, me arrepiento y avanzo. Pero si no nos arrepentimos, vamos a caer en esto. Gracias a Dios por la justicia restaurativa. Primera de Corintios 6:9 dice lo siguiente. Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:9, perdón, 6:9, 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11, y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La justicia restaurativa hace que lo que tú y yo merecíamos en la cruz, por medio de Cristo Jesús, seamos limpiados y santificados. Entenderla, antes de hacer obras de justicia, frutos de justicia, tenemos que entender que somos justificados y perdonados, limpios y santos. Romanos 5:1, yo creo que se lo saben de memoria. Si no, es bueno que lo memoricen. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la justicia restaurativa es Jesús el que toma todo lo que nos corresponde y lo malo que correspondería en la justicia de Dios, Él en la cruz lo pone y somos justificados. Si tú dejaste que Jesús sea el Señor, dueño de tu vida, tienes esta parte. Y no solamente se queda ahí, vete al versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. La ira que les va a tocar a otros, si somos justificados por Jesús, en esta justicia restaurativa, wow, nos ayuda, Él restaura. Y hay muchos versículos en Romanos y en Corintios que no tendremos mucho tiempo hoy para poderlos hablar, pero yo te invito a que tú puedas ver que la justicia y la santidad van de la mano. Y por eso Dios pone la misericordia en medio. Cuando entonces
entendemos que la justicia legislativa es de un juez justo que nos da ordenanzas para tener una estructura y pasa a la justicia distributiva diciéndote a todos les voy a pedir cuentas, a los malos les tocará esto, mi ira, a los que hicieron bien les voy a dar la retribución y aún así no hay justo ninguno a uno, necesito que haya alguien más allá que les restaure a todos ustedes y es Jesucristo. Y en esta justicia restaurativa es cuando podemos buscar la misericordia y la bondad de Dios. Y entre más estudiamos sobre la justicia, podemos entender de su amor. Pero ¿qué crees? Dios es un juez justo, es santo, ama la justicia, aplica la justicia. Pero es tiempo de que sepamos que no le exijas o no le exijamos a Dios, bueno, danos misericordia, ¿no? La justicia no se pide, la misericordia no se pide, la misericordia de Dios se suplica. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros porque tú siendo justo, aún así yo sé que he pecado. Ten misericordia de mí, Jesús. Ten misericordia de mí y tu justicia con tu sangre preciosa me limpie. Sé que hay mucho más versículos por analizar para poder entender esto. Yo nomás te quería dar una embarrada de la justicia legislativa, las leyes de Dios, la justicia distributiva, como recompensa y castiga, pero la justicia restaurativa siempre, repito, nos lleva a la cruz. Y esa justicia restaurativa nos lleva a una última justicia, que es la que hablaremos en la próxima sesión, que es la justicia social o la justicia divina en la tierra. Es cuando aplicamos los frutos de justicia, cuando elevamos la voz por el que no puede elevar la voz, porque ya estamos reconciliados con Dios, podemos llevar a otros a que se reconcilien con Dios. Cuando entonces bajo la justicia de Dios, que ha sido que Jesucristo nos perdone, somos justificados por Él, podemos levantar la voz en lugares donde no se está haciendo justicia y Dios quiere que demos frutos de justicia en esos lugares. No puede ser antes porque estamos cegados y se vuelven obras muertas. ¿Sí me estoy dando a entender? Sé que son muchos términos, pero la justicia social o la justicia que es llevar el reino de Dios a la tierra solamente sucede cuando pasamos primero por la cruz. Y entonces cuando ya somos consolados con esta consolación, podemos consolar a otros. Podemos exigir a otros, podemos decir, venga tu reino y que se haga tu voluntad, y eso es hacer justicia. Dios, están gastando más dinero en otros temas que no es la salud pública para otras personas, y entonces puedo orar y también exigir y elevar la voz, y podemos hacer algo que no solamente sea algo bueno humanamente o socialmente, sino que traiga un impacto espiritual. ¿Sí me explico? Trato de serlo más detallado porque son muchas ideas, por eso lo vamos a estar dividiendo. La justicia social, que es traer el reino de Dios a la tierra, no es como la justicia social donde hacemos campañas y ayudamos a la gente que menos lo necesita, que más lo necesita y menos tiene. No, la justicia social, de acuerdo a la Biblia, es que tú le des a tal grado a otras personas que ellos puedan glorificar a Dios con lo que tú hiciste. Eso es fuerte, porque tampoco nos lo enseñan en la iglesia, nos enseñan a ser buenos, a portarnos bien y darle a otros. Y en la justicia divina, que es el aspecto social, es aún inclusive, no solamente poner una mejilla, es poner la otra, es quitarte la túnica y la capa. Y vaya que son temas que podemos ir avanzando en esto. La justicia que Dios quiere es que nosotros seamos justos como Él es justo. Pero entender su justicia es ver la cruz. Es saber que si Jesús no hubiera muerto por nosotros, no estaríamos aquí. Que aún nuestras mejores obras no podrían ganar nada. Repito, no hay justo ni aún uno. Y las veces que yo he estado estudiando de justicia, dije, es un tema muy intelectual y de apoyo. Me he dado cuenta que necesito más de Jesús. Y que sin su justicia, pero también sin su misericordia, no estaríamos aquí. Que veamos al Dios justo en nuestra vida. Cierra tus ojos. Jesús, entender que tú eres un rey justo, que gobiernas con equidad,
que todo fue creado por ti y para ti, es algo que a lo mejor tenemos en la mente. Dios, entender que tú eres un juez, que tienes justicia legislativa, nos pones leyes que desobedecemos mucho, que tienes una justicia distributiva, que nos vas a pedir cuentas de las cosas, que también a veces fallamos en eso, pero que no hay ni siquiera un justo entre nosotros, que vas a pagar el bien a los buenos y a los malos también les vas a dar punitivamente algo. Te pedimos primeramente, Dios, enséñanos sobre tu justicia, enséñanos a caminar, Rey de justicia, en tu verdad, Rey de salvación, ayúdanos a caminar en tu justicia, perdonados por ti, Cristo Jesús. Y gracias, porque aunque yo no era justo, tú me justificaste por Jesucristo. Dilo con tus propias palabras. Gracias, Dios, porque no me estás dando el pago de mis pecados y han sido puestos en la cruz por Cristo Jesús. Gracias. Gracias por la misericordia que no solo tú me diste, quieres que te suplique por misericordia. Yo te pido misericordia por mí, misericordia por la gente que no te conoce, por mis compañeros, familiares, amigos que no te conocen, por la gente que en México, en nuestra ciudad y en los países que estamos orando no te conocen o no obedecen al Evangelio. Tú vas a dar retribución. Gracias, porque yo quiero dar buenas cuentas contigo, pero oramos por los que no darán buenas cuentas, Cristo Jesús. Háblales, guíales, ayúdales. En tu justicia queremos vivir. Y Espíritu Santo, en este momento te pido que nos guíes a entender tu justicia, más allá de ahorita dar frutos de justicia a otros, que lo hablaremos después. Quiero agradecer por la cruz, que podamos centrarnos en agradecer que tú por la cruz, Jesús, nos diste perdón de pecados, nos salvas. Si no fuera por tu sacrificio en la cruz, por tener misericordia de nosotros, el juez justo iría sobre nosotros. Fue sobre ti. Gracias, Jesús, tomaste mi lugar. Si tú vienes aquí, has venido por varias veces o es la primera vez, te quiero invitar que el juez justo va a aplicar su justicia, pero no sobre ti, sino sobre Jesús, para que entonces tú puedas acercarte a Él como un padre. Y en lugar de que tú pagues por tus pecados o las cosas malas que has hecho, aún las buenas que son insuficientes para Dios, Jesús las paga. Si hoy tú te arrepientes y decides que Jesús sea tu Señor, Rey y Salvador, no solo te invito, te exhorto, y así se nos ordena que nos arrepintamos. Arrepiéntete hoy y dile: Jesús, yo creo que necesito de ti. Tú eres el único que puede limpiarme, perdonarme. Di esas palabras, arrepiéntete, cambia la conducta y acércate a Jesús. Y Jesús, guíanos a hacer una iglesia junto con muchas otras iglesias alrededor de Azcapotzalco y de México, que estemos entendiendo cómo hacer iglesia y cómo ser relevantes, impactantes y realistas con el Evangelio. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Esta es de frutos de justicia de las más fuertes que creo, porque la siguiente que hablemos de justicia social aplicada en el Evangelio, tendremos que entender qué es el Evangelio, ¿no? Las buenas nuevas, para dar entonces frutos de justicia y no hacer solamente apoyo humanitario, ayuda social. No, dar las buenas nuevas es desde orar por enfermos hasta libertar a los cautivos, echar fuera demonios. ¡Wow! El reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan, y los violentos tienen que ver con los que aplican justicia divina en el orden social. Eso es, cuando tú lo entiendes, dices, y yo que llevo más de 30 años de cristiano, digo, no estoy haciendo lo que Dios me pidió. ¡Qué fuerte! ¿No? Pero por eso nos estamos aprendiendo como iglesia.
¿A cuántos les sirvió esta plática? Que Dios nos guíe como iglesia. Ayuden a orar por nosotros, porque necesitamos ser los primeros en dar este ejemplo. Si estamos hablando de esto es porque también nos toca aplicar cosas. Y ahora que yo veía estas situaciones, un buen de cosas de injusticia a nivel alrededor, yo veía, dije, ay Dios, ¿por qué lo pones? Para que se aprendan mejor con esto. Y recuerden que estamos orando y ayunando aún para que tengamos relaciones justas y justicia en nuestras relaciones.